Buenas tardes. Buenas tardes, Calam. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Bien, ¿y Bien, tú? bien, bien, bien. Bien, me Sí, alegro. bien. ¿Se me ve bien? Sí, sí, se ve bien. ¿Y yo? Ahí, ¿no? Un Sí, poquillo. sí, sí. Había puesto horizontal. Bueno, ya lo tengo arreglado. Muy bien. Bueno, Calam, si quieres empezamos, ¿no? A Vale, vale. Por mí 6, bien. nos habíamos comprometido a las 6 para que no... Sí, hombre, sí. Bueno, lo primero de todo, pues agradecer a Phil Spanish Football, ¿no? Que nos haya invitado para hacer esto y también agradecerte a ti que hayas aceptado, ¿no? Que al final, No, gracias a vosotros por invitarme. que al final puedas compartir esta experiencia conmigo y con todos, ¿no? Lo que Claro, no claro. les interese verlo. Muy bien. Bueno, pues todo esto, pues para hacer una pequeña introducción, ¿no? De qué vamos a hablar, pues se trata de la experiencia que vivimos la temporada pasada en la Nucía, donde bueno, pues fue un proyecto bastante atípico, ¿vale? Por la categoría donde estábamos, pero bueno, fue un proyecto profesionalizado, tú lo sabes. Estábamos 9 nacionalidades distintas conviviendo juntos, ingleses, holandeses, americanos, griegos, egipcios, francés, ucraniano, no sé, Ya ves. me pierdo alguna seguro, ¿no? Ya te digo. También fue un proyecto precipitado, tú lo sabes, se entró tarde, con lo cual eso también pues hizo que a lo mejor surgieran también conflictos, ¿no? De más por la precipitación que hubo y sumado a lo que ya podía ser por la comunicación, como ahora hablaremos, ¿no? No sé, ¿cómo A ver, es que recuerdas tú aquello, ¿no? los que lo vivimos el Sí, año pasado sabemos que fue una cosa para escribir, a lo mejor un libro no, 3 libros, por lo menos. Ya estoy viendo que hay gente que nos está viendo que estará de acuerdo que, o sea, el año pasado nos pasó de todo. Absolutamente todo lo que te puedes imaginar nos pasó a nosotros. cierto. Entonces, pero bueno, ya como, o sea, bien lo pasamos seguro, seguro. Momentos mejores o peores, pero una experiencia inolvidable, vamos, eso Seguro. seguro. ¿Cómo Y viviste el Calam? A ver, disculpa, habla tú. sí, dime. No, te iba a preguntar Eh, cómo viste ese comienzo, ¿no? Porque ese comienzo fue bastante explosivo, ¿no? claro, Llegamos un 28 de agosto, si no recuerdo mal, con una pretemporada empezada, bueno, prácticamente casi terminada, con un cuerpo técnico que estaba trabajando, claro, al cual bueno, se le desplaza, se le pone en otros puestos dentro del club, pero claro, con una plantilla cerrada en la cual por la profesionalidad que le íbamos a dar al proyecto y enfocarlo a 23, algunos o bastantes de la plantilla que estaba cerrada se tienen que ir. claro. Ahí hay una amenaza extra, ¿no? A ver, Y luego yo llegó lo que del idioma. soy, yo que soy sub-23, pues dentro de lo que cabe a mí no me afecta, ¿sabes? Pero sí que es verdad que creo que si se hace desde un principio, si se hace al principio de la temporada, de la pretemporada, digamos, creo que hubiera sido también diferente, porque el comienzo fue difícil y un tanto raro, diría yo. Por eso que dices que hay jugadores que se quedan, hay otros jugadores que se van, hay otros jugadores, hay a lo mejor 10 11 jugadores que vienen de repente, que eso dentro de un vestuario, si tú no has estado nunca en un vestuario no lo vas a llegar a entender. Pero los que han estado en un vestuario, pues saben que un cambio tan drástico es difícil, es difícil. Entonces, yo como jugador, ¿cómo lo viví? Pues a ver, yo tuve la suerte de poder hablar tanto inglés como español. Eh, entonces, el comunicarme con todos, pues para mí no era ningún problema, pero teníamos jugadores que no hablaban ni una palabra de español y teníamos jugadores que no hablaban ni una palabra de inglés. Por lo tanto, yo creo que la comunicación entre jugadores en varios aspectos era cero. Entonces eso crea conflicto. Eso crea conflicto. Sí, Que, que eso no es nada sano para un vestuario, al final. Eso lo sabemos todos. sí, tienes razón. Todo lo precipitado que fue la entrada del proyecto, junto con los problemas de comunicación,
bueno, pues tú sabes el comienzo, lo difícil que fue, las situaciones que vivimos. Eh, Podríamos contarlas de todos los colores, tú lo sabes, ¿vale? Claro, De ya, conflictos ya, bastante duros. Y muchos tú lo sabes que fue incluso también por esa falta de comunicación, porque alguien hablaba a un jugador extranjero, a un jugador español, no sabía lo que le estaba diciendo, pero se lo decía con una expresión corporal, vamos a decir, agresiva, ¿no? O tensa, ¿no? De dentro del entrenamiento, y el sí, jugador español, o viceversa, podía claro, entender que le ya, estaba faltando al respeto, ¿no? ya, claro. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Y hubieron, yo creo que bastantes situaciones de esas, de que hasta los jugadores entre sí no se conocen, pues la típica de, no sé, haciendo cualquier ejercicio, cualquier grito de, que a lo mejor es de ánimo, que a lo mejor es un grito de ánimo, de que ánimo, no pasa nada tal, pues el jugador extranjero o viceversa lo interpreta como que se le está tirando encima. Uh-huh. Y eso yo creo que te afecta, bueno, a diferentes jugadores les afectará de diferente manera. Es decir, hay algunos jugadores que se vendrán abajo, que a lo mejor no te saltan como y crean un conflicto como sí, pero sí que baja a lo mejor su rendimiento en un entrenamiento, que también es, yo creo que es importante mantener el rendimiento en el máximo nivel posible, sobre todo en un proyecto como el que estamos el año pasado. Sí, totalmente. ¿Tú tuviste, no sé, compañeros que te trasladaban eh, quejas sobre eso, sobre ese comienzo seguro, ¿no? Porque tú oías a los españoles, pero ahí los Claro, españoles sí que los oía, ¿no? Y sabía las quejas que trasladaban, pero me refiero ya. al jugador extranjero, ¿no? Eh, También se quejaban ellos de esa falta de comunicación. O sea, Los extranjeros, tengo que decir que no tanto, porque yo creo que ellos sí que es verdad que creo que entienden que llegan a otro país y que bueno, que son un poco ellos los que tienen que adaptarse a unas circunstancias diferentes o nuevas. uh-huh. Pero sí que es verdad que por tema de los que ya estábamos aquí, eh, a lo mejor no por, o sea, ellos no veían cómo intentaban adaptarse ellos, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya. Entonces ahí es cuando se crea un poco de dificultad. Pero sí que estoy seguro de que los que vinieron de fuera les hubiera gustado venir aquí ya sabiendo idioma y poder comunicarse con los jugadores. Eso, vamos, no lo dudo. Yo, Seguro, seguro. claro. Y también los jugadores de aquí también les gustaría, pues a lo mejor, saber otro idioma y poder comunicarse al Claro, final. totalmente. Y sinceramente, ¿eh? ¿Tú crees que la información que, porque tú, claro, tú me oías explicar o transmitir en español lo que yo quería, ¿tú Sí. crees que realmente les llegaba la información? No lo digo por el conducto, ¿no? Que ahora hablaremos también Sí. de Romero, ¿vale? Mm. Segundo entrenador. Eh, Sino, ¿crees que se pierde mucho por el camino, ¿no? De cómo yo quería transmitir al jugador para lo que realmente ellos le llegan. ¿Tú qué entendías, no? ¿Entendías Sí. ambos idiomas? Yo lo que pienso de eso es decir, mm, tú lo que quieres decir, tú lo que quieres decir, es decir, tú tienes un traductor, tú dices una cosa y el traductor te lo dice, pero la manera de expresarlo y de decirlo y de sentirlo es imposible que sea la mía, o sea, la misma, es imposible que sea la misma, porque tú dices una cosa y a lo mejor eso dura 30 segundos, lo que dices tú, y lo dices de una manera que no tienes que estar caliente, ¿no? Pero que lo dices de que lo acabas de ver, tal, luego el traductor vale, tiene que tomar su tiempo para procesarlo. Y luego a lo mejor una parte de lo que has dicho tú, que tú consideras importante, se lo olvida decir a él. O él no lo considera tan importante. Entonces, para facilitarle su trabajo, él no lo dice directamente. Y hay un montón de aspectos que no se transmite de la misma manera. A lo mejor se dice lo mismo, pero no se transmite lo mismo. No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. Entonces, y para ti, es decir, tu contacto con Romero, o sea, ¿tú cómo lo sentías como entrenador, tener un traductor al lado? Hombre, para mí fue importantísimo, lógicamente. A mí, bueno, no sé si recuerdas la primera charla que di el primer día, que intenté hacerla en español y en inglés, con mi inglés de aquella época. Ahora creo que he mejorado un poco y estoy en ello.
pero con aquel inglés, digamos, un texto, digamos, preparado, muy simple, Claro, intentando memorizarlo porque no quería, lógicamente, llevarme una chuleta para leerla. ya, Bueno, pues no sé lo que diría en aquel momento, si me entendisteis, o sea, si sí, en inglés se entendería o no, pero claro, para mí quería hacer un poco ver que pese a que no tuviera nivel de inglés suficiente, que iba a esforzar lo máximo posible. Ese fue mi mensaje, ¿no? En ya, ese día. ya, Lógicamente, sin Romero, bueno, que al final era una figura de segundo entrenador que, o sea, cualificado, que encima pues hablaba inglés, ¿no? Lógicamente ese proyecto para mí hubiera sido, sin una figura así, ¿vale? Sin una sí, figura en la cual supiera de fútbol, ¿no? Encima nosotros claro, conocíamos de hace muchos años, o sea, de confianza, y a su vez que hablar inglés, ya, pudiera transmitir, por lo menos como tú dices, ¿no? Un sí, porcentaje claro, bastante alto de lo que yo quiero decir o cómo yo lo quiero decir, pues hubiese sido muy difícil. Sí es cierto que al principio, por lo que tú dices, al principio, como habían tantas situaciones, tantos conflictos que resolver, tú lo sabes, pues bueno, estábamos muy centrados en resolver ese tipo de cosas, pero con el tiempo nosotros empezamos a organizarnos, a, Romero sabía perfectamente todo lo que iba a decir y cómo lo quería decir previo a que yo lo dijera. Entonces, ese tipo de preparación que hacíamos un trabajo pues bueno, de hacerlo en casa o de hacerlo en el claro, trayecto a los entrenamientos y a los partidos, pues hacía que él pudiera ya subir el porcentaje de cómo yo quería transmitir las ya, cosas, quería decir, etcétera, etcétera. Entonces sí que es cierto que fue un proceso también de evolución que creo que al final, no sé, entre eso, lo poquito, ¿no? Que al final podía hacerme entender, ¿no? Tú sabes eh, que, bueno, que a veces separábamos los grupos, mm, ¿eh? sí, Que yo intentaba cuando separábamos los grupos que o bien tú o bien Willy, que también es nativo inglés, y que me pudierais ayudar. O sea, al final claro, un grupo uno y otro grupo otro, para que el grupo que no estuviera, o sea, que estuviera conmigo, hubiera uno de vosotros para ayudarme. O ya, sea, me expresaba como un indio, no, peor. Al final, sí, al final lo que pasa es que tú lo sabes, soy muy... Eh, gesticulo mucho y al final con mis gestos, pues bueno, creo que más o menos acababan ya, entendiéndome, no, pues me ayudabais un cable vosotros, pero sí, la verdad claro, que claro, yo pasé muchos apuros, por lo que tú dices de la ayuda de Romero, yo pasé muchos apuros, frustración, te digo de verdad, yo me iba a casar frustrado, sí. me De a lo comentaba, mejor no, de a lo mejor no transmitir lo que tú quieres claro, transmitir, ¿no? claro, ya no solo a vosotros, sino el poder transmitir en este caso a los inversores, ¿no? Las situaciones también de mi propia mano, el poder expresarme. Sí, vale, bien, bien, porque Romero lo hacía, pero yo me iba con una frustración brutal, Ya, brutal. Y la verdad que yo lo pasé muy mal, muy mal, muy mal, sobre sí, todo al principio lo pasé muy mal por esa parte, por la parte de no poder comunicarme, no poder trasladar todo lo que quería. Mira, recuerdo por una anécdota, claro, al final tú quieres decir una cosa, luego dices otra, al final le preguntas al jugador cómo estás, te contesta y ya te quedas en blanco. O sea, yo ya, quiero empatizar con el jugador, eh, le digo, hi, how are you? Ya está. O sea, lo que diga para mí era ya, ya, ¿sabes? claro, Entonces, claro, eran situaciones, pero bueno, tú sabes que lo intentaba. ya. Mira, nos pregunta Willy que Sí. si podríamos decir el momento más bonito y más difícil del año. Uf. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Eh, vale, sí, bueno, si quieres empiezo yo. Como tú A quieras. ver, el más difícil es que, claro, yo separo lo deportivo a lo mejor de lo personal. Ujú. Entonces, como, como deportivo para el grupo, diría que el momento más difícil a lo mejor fue aquel empate, a lo mejor en Ondara, que bueno, después del trabajo de todo el año, eh, pues que se te fuera la posibilidad de jugar de un playoff en un partido, pues yo creo que el más difícil deportivamente fuera esa. Y como grupo creo que lo más difícil fue el principio, sin duda.
Las primeras semanas, sobre todo, de que hubo bastante lío de, pues eso, de cambio de plantilla, de cuerpo técnico, de horarios también, porque hubo un cambio de horarios. Y yo creo que eso, el adaptarse a eso, fue también bastante difícil. Y luego el más bonito, yo diría que hubieron muchas veces que nosotros comíamos en la residencia y sobre todo cerca del final hubieron momentos de que después de un año que se notara un grupo y un equipo, ¿sabes? Y sentir como que, vale, este ya es mi equipo y yo sé que todos van a muerte conmigo y que todos confían en todos, y ese sentimiento que si no has sido deportista no lo vas a saber, no vas a saber cuál es, pero que dentro de un vestuario se sienta un equipo con tantas nacionalidades distintas, tantas culturas, religiones y lo que fuera, ese sentimiento de equipo a mí me pareció bastante bonito. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, yo creo que el peor momento, como tú dices, deportivamente, bueno, yo al final lo veo ambos, deportiva y personalmente, no por mí, ¿vale? Sino por cómo se quedó el equipo ese último partido, habiendo quedado a las puertas del playoff, con todo el trabajo que se había hecho, con lo que se había sufrido, más que el hecho de no haberlo hecho, porque si nos hubiésemos quedado fuera del playoff, no sé, o no hubiésemos estado en los puestos de arriba durante todo el año, pues se hubiera medio entendido, porque con todos los conflictos que hubieron. Bueno, recordamos que estamos hablando de la Nucía, lo digo, la Nucía B, la temporada pasada, porque la gente que va entrando nueva. Y claro, eso fue el haber estado arriba toda la temporada, Claro. con la cantidad de conflictos que se vivieron, llegar a jugar partidos. Tú sabes que nuestra plantilla era más o menos un 50 o casi, más o menos casi un 50% de gente de fuera. Sí. Cuando el partido ese de Campello en Navidad, claro, todos los jugadores extranjeros, excepto Nino, que se le retrasa el vuelo y vamos, lo recogemos del aeropuerto y viene a jugar el partido. Sí. Y ver ahí cómo ese esfuerzo brutal que hace el equipo con todo gente local, desmontado totalmente, eso fue brutal. Y luego las celebraciones de los goles, sobre todo ya la segunda parte de la temporada, las celebraciones de los goles, de esos momentos, el gol de Altea, Marcas, por ejemplo. Al final era una celebración y veías la celebración, veías un equipo, ¿no? Era un equipo. Esos fueron momentos muy, muy, muy bonitos, y el peor, ya te digo, el peor me quedo con el no haberos ayudado, ¿sabes? No haberos dado ese premio que os merecíais, porque creo que fue muy, muy merecido. Sí. ¿Y tú crees que con un poquito más de, a lo mejor, de idioma, comunicación, podrías haber sacado algo más? O sea, ¿te queda esa espinita, digamos? Sí, porque, a ver, no sé cuánto más, pero yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que sí, porque al final es lo que tú dices, ¿no? Pese a que Romero hizo un trabajo brutal para mí y era muy difícil. Sí, claro. Traduciendo cosas al mismo tiempo que yo porque claro, cuando estaba preparado, vale, pero cuando no estaba preparado, y día a día surgen, y él tenía que estar siempre con la conexión alerta. Ahora se estará viniendo arriba si lo está viendo, ¿sabes? Conociéndolo. No, le mandamos un abrazo desde aquí. Y bueno, y fue esa sensación, lo que te digo, fue esa sensación de que yo creo que, claro, se podía. No sé ya si al final se hubieran visto en los resultados finales del ascenso, pero sí probablemente se hubieran visto los resultados a nivel de gestión de grupo un poquito antes, a lo mejor a nivel deportivo también, a nivel táctico, técnico-táctico, de lo que queríamos, probablemente se hubieran visto un poquito antes, lógicamente. No sé, creo que sí, creo que sí, no, estoy seguro. Pero sí que es verdad que creo que también, es decir, en esas situaciones
creo que nos tenemos que ayudar todos entre todos. Y tanto algún jugador de aquí como el de fuera, creo que le costó la adaptación, ¿sabes? Lo que Sí, te quiero decir. sí, sí, sí. Entonces, que le cueste, que bueno, que es totalmente comprensible, que fueron cambios bastante, bueno, para los de aquí, es decir, cambiar el equipo de un día para otro y bueno, luego los de fuera, pues venir a un país extranjero y vivir en un sitio que no estás acostumbrado y todo, pues tiene que ser bastante duro. Pero, Sí, sí, pero sí, porque tú sabes que tampoco sabemos cómo le vendimos el proyecto a los chicos. claro, Entonces claro, ellos esa es llegaron otra, bien, esa es otra. difícil. Hablando así de extranjero, o sea, de salir fuera de tu país, eh, sinceramente, ¿tú crees que un entrenador con el nivel de inglés que yo tenía en aquel Sí. momento, crees que podría haber ido a trabajar, por ejemplo, a Inglaterra? Tú que conoces ese fútbol, ¿tú crees Sí. que hubiera podido, eh, no sé, arrancar el primer día simplemente? Sinceramente. A ver, yo creo que depende del entrenador, ¿vale? Depende del entrenador y de su manera de expresarse y transmitir. Obviamente, si no puedes hablar con tus jugadores, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Eh, bueno, hemos visto casos ahora en la liga inglesa, por ejemplo, hace poco en el Arsenal, Emery, que llegó a Inglaterra sin saber nada de español, de inglés, perdón, y a los 6 semanas estaba dando ruedas de prensa. Y eso en Inglaterra se valora mucho. Y es una cosa que veo que cambia allí y aquí. Es decir, aquí a lo mejor alguien intenta hablar castellano, que es de fuera, y no le sale bien la entrevista, pues un poco que se le echan encima, que se ríen un poco de él. Pues en Inglaterra es como que, tío, pues este tío se está esforzando un montón, que eso les gusta ver eso en Inglaterra. Claro, pero tiene que haber ese cambio, o sea, quiero decir, tiene que Claro, haber un cambio y pronto, ¿no? sí, sí, Que tampoco sabes si sí, vas a durar seis jornadas. ya. Es que Eh, lo malo del fútbol, sobre la- todo ahora, es eso. Que a lo mejor duras 6 semanas que duran menos, que duran más, que nunca se sabe. Pero bueno, sí. mira lo que pregunta Jonah. A ver qué dice Jonah. Dice, Mister, si tienes que elegir una de estas dos, ¿qué cosas elegirías? ¿Defensa en triángulo o avanzar por pasillos? Qué grande. Me quedo con que se acuerde después de un año. Eso es. Me Eso quedo, es lo mejor, ¿eh? me quedo Eso es lo con mejor. eso es lo mejor. Eso es lo mejor que puede tener un entrenador. Que pase eso, que después de un año y habiendo tenido otros entrenadores, ¿no? Porque al final Claro. el jugador va viendo tiene una memoria corta, ¿no? Cada jugador Sí, sí, sí. se va actualizando con el entrenador que tiene. Joder, pues me encanta. Gracias, John, a la pregunta. Muy Las bien. dos, me quedo una para nivel ofensivo y la otra Claro. Ahí está. Ahí está. Y, y tú como entrenador, Sí. ¿qué vocabulario viste que te costó más y que te costó menos? Bueno, a ver, Es creo decir, principalmente hay sí, algunos aspectos que dices, vale, yo ahí me sentía cómodo. O algunos que decías, mira, aquí mmm, me voy a casa después de hoy frustrado, como dices tú. sí, a ver, lógicamente para mí creo que la prioridad yo se la daría, por la experiencia que viví, se la daría al vocabulario y expresiones específicas de fútbol, de cómo decir el peto, cómo decir el chino, cómo decir Ya. las vallas, cómo decir expresiones de defender, atacar, de arriba, baja, cierra, todo eso, eso para el día a día creo que era vamos, era lo Ya. que yo hubiera pagado en ese momento por tenerlo, Claro. ¿sabes? Al final, eso creo que es la prioridad. Sí es cierto que mi mayor frustración vino cuando ya intentas, cuando ves que más o menos eso lo vas manejando, aunque sea mal, porque tú sabes que a veces lo decía mal, pero bueno, te vas medio realizado, ¿no? De pegar ahí 4 expresiones, 4 gritos, Ya. copiar 2 cosas, preguntarte a ti, ¿cómo se dice esto? Y tú de momento, así, ¡pam! Y yo lo repetía, ¿sabes? Eh, si no estaba Romero al lado, claro. Pero claro, luego cuando intentabas tener esa cercanía o ese trato, ¿no? Al final que necesitas con el jugador,
en estas circunstancias que vivimos, con el jugador joven encima, pues claro, yo echaba en falta el pasarle la mano por encima a un jugador, el poder, no sé, saber realmente qué estaba pasando por su cabeza para poder ayudarle. Y esa frustración, o sea, esas situaciones son las que me llevaban a mayor frustración. Pero sí es cierto que creo que el vocabulario principal, o sea, el que me hubiera dado más seguridad a lo mejor al principio, era ese, el del campo, porque yo al fin y al cabo soy entrenador, entonces estaba en el campo. Y ahí es donde yo eché en falta el saber decir ciertas cosas que era muy complicado, Sí. Es que yo si me pongo en tu situación, a lo mejor llegarías a un momento donde sabes decir todo lo necesario, digamos, y luego el comunicarte más con los jugadores, ¿no? A lo mejor, pues saber cómo está, cómo se siente en el campo, no sé, cosas de esas, cosas de situaciones de motivar más que de balón, chino, cono, ¿sabes? Sí. Yo me pongo en tu situación y creo que lo que más me frustraría sería eso, porque al final también es muy importante, sobre todo tú como entrenador, tu manera de entrenar, la motivación. Entonces, el motivar a tu jugador, ¿crees que te costó mucho el motivar a los jugadores, sobre todo de fuera? Sí. Por eso, pero porque no los conocía. O sea, aparte, Claro. el primer paso creo que para motivar tienes que conocer. Sí. Entonces, porque motivar por motivar, al final hay un montón de vídeos y hay un montón de cosas que no. Pero tú para motivar tienes que conocer. Yo no llegaba a conocer a los jugadores porque no podía tener esa cercanía. Entonces, me era más difícil llegarles a ellos para tocarles la tecla y poder motivarlos. Para mí la clave fue el no conocerlos. Lógicamente no tenía herramientas tampoco para motivarles. Pero si no los conocía, era como que ese paso para mí lo veía un abismo. Mira, nos dice Mendy ¿qué consejo podrías dar a los entrenadores para que sigan estudiando otro idioma, en este caso el inglés, que pienso que es el principal? Bueno, en este caso, yo que sigo estudiando inglés, ¿no? Y yo creo que al final es buscar una motivación para aprenderlo. Lógicamente, para mí es clave. A mí me llegó, yo aunque había hecho varios intentos de aprender inglés en academias y tal, a mí la motivación me llegó cuando me encontré con esta oportunidad. Esta oportunidad de trabajar en la Nucía con este proyecto profesionalizado, entrenando dobles sesiones, que tú lo sabes, y con todo, y con 9 nacionalidades distintas. Pues es un proyecto brutal. Claro. Un club con unas instalaciones como ese, brutal. Claro, fue decir que yo no me voy a poder desenvolver aquí, ¿sabes? Entonces, claro, es, digamos, la motivación. Y si me vuelve a ocurrir, espero estar preparado para no vivirlo de la manera que lo viví respecto al idioma, lógicamente. Y entonces, por lo tanto, lo primero es la motivación. O sea, tienes que buscar una motivación. Si es el fútbol lo que te gusta, aprende inglés a través del fútbol. Del fútbol, ya. Como estoy haciendo yo ahora a través de Phil Spanish Football, ¿no? Si es, no sé, el baloncesto, pues bueno, pues aprende inglés a través del baloncesto. O si es de otro sector laboral, pero que aprendas sobre lo que te motiva realmente, ¿no? ¿Y tú que has estudiado inglés, lo encuentras más fácil? Es decir, ¿lo encuentras más fácil estudiar inglés basado en el fútbol, digamos, que a lo mejor yendo a una academia o sea, más fácil, ¿eh? No, ya no hablo de motivación ni nada, sino más de dificultad. Incluso más productivo. Ya no diría más fácil, porque al final más fácil, a lo mejor vas en una academia y te dicen 4 cosas de vocabulario que las sabes y bueno, ya las has aprendido, pero bueno, si no las has escuchado, tú no las sabes expresar. Y luego no las pones en práctica, que también es muy importante. Entonces creo que sí es cierto que en las academias, bueno, pues te enseñan muchas cosas, ¿no? Pero bueno, tiene una estructura en la cual yo personalmente, pues creo que la manera de aprender es distinta, ¿no? Debería ser distinta, debería ser más con cosas en práctica, escuchando, hablando,
y eso, poniendo todo en práctica. Sí, vas introduciendo vocabulario nuevo, pero poner en práctica, poner en práctica, poner en práctica. Y si sabes decir 4 palabras, esas palabras las hayas practicado tanto que esas te salgan solas. Claro. Yo cogí un poquito el ejemplo de mis hijos cómo iban aprendiendo el idioma español. Entonces, claro, tú ves que van aprendiendo escuchando e intentando hablar y que tú les corriges conforme van hablando. Entonces, Sí. yo, por lo menos a mí me está valiendo así desde que cambié el chip. De hecho, tú sabes que yo, por ejemplo, con tu madre, que es profesora de inglés y nativa, lógicamente, claro, yo empecé ahí en la Nucía a hacer clases de speaking, solo de speaking. Sí, claro. Solo hablar. Ya. Pura. Cuando llevaba todo en inglés, pues bueno, cogía 5% de lo que me decía, pero bueno, creo que eso ha sido una de las grandes cosas que me han ayudado a por lo menos a un poquito el listening. Yeah. Y luego, acostumbrarte ya a escuchar, claro, a escuchar y a procesar lo que es el idioma. Claro. Y luego le he dado continuidad con la formación de English for Pro Football dentro de Phil Spanish Football, ¿no? Que es fútbol, y hablamos de fútbol, y para decir 2 cosas de fútbol, pues tenemos que hacer una frase, tenemos que meternos en un contexto, tienes que expresarte, tienes que debatir cosas de fútbol entre compañeros. Entonces, claro, estás motivado, se te pasa el tiempo ahí las 2 horas y nada, pero es que estás hablando inglés sin parar, ¿no? Claro. Intentando atender lo que está diciendo el compañero, escucharle. O sea, creo que es algo más práctico lo que yo aconsejaría, ¿no? Sí, y también te preguntan por tus charlas de prepartido, de motivación, que cómo las encontraste tú. Bueno, como te digo, al principio más frías. Sí. Al principio más frías porque al principio, bueno, pues Romero y yo nos conocíamos de hace mucho tiempo, pero como trabajar juntos como tal no habíamos trabajado. Entonces, y con lo que nos costó organizarnos en esto, ¿no? Porque estábamos apagando fuegos, que tú lo sabes, pues claro, al principio muy frías. Y al principio, no sé, creo mucho en esos 3-4 minutos, no hace falta más, esos 3-4-5 minutos prepartido. Y claro, al final intentaba llegar, fijaros, el problema, que como quería que la traducción fuera fácil, sí. mis charlas aún las reducía incluso en español. O sea, no decía todo lo que quería decir en español para que no supusiera un problema para Romero trasladarlo todo en inglés, claro. O que se llevaran menos los jugadores extranjeros. No, a estos los motivas así y a estos los motivas así. Entonces llegué a notarme que se hacían hasta más frías, más cortas, más escuetas. Y, hombre, conforme fue pasando el tiempo, pues fuimos mejorando, pero no llegan a ser igual, que va. No pueden llegar a... Claro. Eso estoy de acuerdo, que como jugador dentro del vestuario, pues a ver, yo creo que notaba que querías decir más, pero que a la vez no querías decir más para no liarle a Romero y a los jugadores, ¿sabes? Así es. Pero también creo que es verdad que conforme va llegando el último tramo de temporada, hay muchos partidos, por ejemplo, el partido de Altea. Sí. ¿Vale? Pues motivación para jugar ese partido que te estás jugando la liga entera, pues tampoco hace falta mucho. El partido del Calvary, justo ese que ganamos en casa, pues mira, pues un derbi, yo creo que hasta los jugadores de fuera que salen a calentar, ven la grada llena y tal, dicen, hostia, pues es un partido importante, ¿sabes? Entonces creo que en ese aspecto la motivación propia también es importante. Pero sí que es verdad que creo que menos necesaria, Calan. Sí, era menos necesaria. De hecho, no sé si lo recuerdas, pero estos partidos, al final, la motivación fue muy, muy clara, muy salir y disfrutar, que no pasa nada. Lo que pasa es que aquí vamos a ser nosotros mismos, hemos llegado hasta aquí y vamos a seguir siendo nosotros. Nada más. Y fuera, porque ya estábamos consiguiendo bastante más que esperaba de nosotros con todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, era más fácil motivaros en esos partidos o intentaros no meter presión, era al final el objetivo, ¿no? Que los partidos como el Ondara. Claro. Tú sabes perfectamente que a nosotros se nos fue el playoff en este partido, en el empatar en casa a falta de 2 jornadas
contra el Ondarense, que estaba descendido casi, Sí. ¿no? No, es que creo que eran ellos que les hacía falta un empate para salvarse o algo así. Claro, Y claro. consiguen el empate. No tenían ni siquiera muy claro. Sí, o... Esos partidos, partidos trampa, como se suelen decir, esos son yo tengo muy marcado ese partido. Tengo muy marcado ese partido porque creo que no lo focalizamos o no lo focalicé bien, ¿vale? Desde el primer momento, desde el prepartido. Y sobre todo, creo que no lo focalicé bien en el descanso, ¿vale? Sí. Creo que bueno, que hubieron cosas para mejorar. Sí, es que si no recuerdo mal, muchas. Bueno, en el descanso pasó algo, pero es que no me acuerdo qué fue exactamente, pero es que no sé por qué, pero tengo la imagen grabada en la mente de que pasó algo en el vestuario en el descanso, no me acuerdo por qué. Ya a lo mejor fue una movida entre jugadores o algo así. Más de una situación y no solo Sí, claro. con gente de alrededor, colaboradores y tal. Entonces, sí, recuerdo que hubo algo, pero bueno, yo que tengo marcado mi autocrítica, recuerdo que no comuniqué lo que tenía que haber comunicado en el descanso. Lógicamente, como lo hice, Romero no pudo, y estoy seguro que no lo pudo hacer igual, ni mucho menos, ¿vale? Porque es que encima lo hice un poco largo y creo que fue un error por mi parte. Y claro, todo eso al final de comunicación, sí, aunque lo intentaba hacer con la pizarra, tal, pero y fue un error importante, ¿sabes? Sí, la verdad es que sí. Pero error más de motivación o de táctica o de... De enfoque, al final es de enfoque, porque me focalicé mucho, por ejemplo, en todo lo que fallamos muchísimo en las ABPs, sobre todo. Tuvimos creo que en la primera parte, no sé si fueron 12 corners, ¿vale? Y 4 o 5 faltas laterales. Esos son números importantes para una primera parte. Claro. Y creo que no realizamos bien ninguna, me refiero. O falló el movimiento, o falló el sacador, o falló el que no se acordaba, ¿sabes? Cuando lo habíamos venido haciendo todos estos años, todos estos meses, perdón. Y en ese momento, claro, dije, pero ¿cómo puede ser? Entonces me focalicé en repasar, pequeño repaso, pero si con esto vamos a tener 10, otras 10 ahora, y vamos a hacer algún gol. Y yo creo que también lo peor fue adelantarse en el marcador y como que, bueno, a lo mejor no nos relajamos, ¿no? Pero decir, vale, ya hemos hecho lo que queríamos hacer. Y luego que nos marquen un gol de la manera que nos marquen, que también fue a balón parado, pero bueno. Fuimos al descanso 0-0 y en la segunda parte fue cuando marcamos y era como que, bueno, a este equipo ahora le vamos a matar 10, ¿sabes? Sí. Que fue que marcó gol William, que creo que habrá sido el primer gol que habrá marcado en toda su carrera deportiva. Pero sí, me acuerdo, sí. Sí, la verdad que sí. La verdad que, no, bueno, fue, para mí lo tengo marcado porque creo, para mí, no porque se nos fuera el playoff, sino porque, claro, son momentos puntuales en los cuales tú crees si has podido incidir positiva o negativamente, y yo creo que ahí incidí negativamente, o por lo menos no incidí positivamente. ¿Vale? Y lo tengo marcado como algo de aprendizaje para que no me vuelva a pasar seguro. Pues sí. Seguro, no me va a volver a pasar. Sí, pero al final yo creo que con lo del año pasado te ayuda pues como a crecer pues, como futbolista, como entrenador, como persona, de mil maneras. Porque pues tanta cultura, idioma, religión, etcétera, pues al final te aporta muchísimo como persona. Y es algo que, bueno, que algunos lo pueden considerar un éxito, o sea, la temporada pasada, o no. Pero yo creo que como personas es algo que a todos los que estuvimos ahí dentro de ese proyecto el año pasado, como personas nos aportará algo para el resto de la vida, es decir, unos valores que otros no llegarán a tener nunca. Y somos nosotros los que hemos tenido esa suerte de vivirlo. Me alegra oír decir eso. Claro. Para mí fue así, Para mí fue así. Sí. Me alegra para el resto, para algunos de vosotros fuera. De hecho, algunos de vosotros también me lo habéis transmitido con los que he hablado, ¿vale? Bien cuando acabó la temporada o bien alguna vez que os he preguntado, cuando os di la enhorabuena, que te la doy por el ascenso a ti y al cuerpo técnico, a Tony también. Claro,
al final lo que te llevas un poco como entrenador, ¿no? Y como haber sido un gestor de grupos, es eso, ¿no? El que haya dado pues, a Jonah el detalle, ¿no? Que ha marcado. Claro. No sé, Willy también me ha traído muchas cosas, Radman, a todo en general, Parry. Así que sí, pues, me voy a dejar alguno y no os voy a nombrar. Mira, se ha metido aquí ahora Saúl. Y ese tío es de lo más grande que he visto yo en la vida, ¿eh? A ver si dice algo. Dice hola, mega cracks. Buah. Tengo que decir que uno de los momentos más bonitos fue cuando marcó Saúl en su primer partido, tío. Eso para mí fue la hostia. Fue la Sí, hostia, porque es un tío que trabajó durante toda la temporada, que al principio no tenía la ficha con el equipo y todo. Y luego creo que en el minuto 7 de su debut va y mete gol. fue Y brutal. luego creo que el siguiente partido que juega vuelve a meter. Voy a meterlo, Dani. Y pelea y pelea y pelea y pelea. Ese tío es lo más grande que he visto yo. Es un Sí. crack, tío. Sí, muy como persona brutal y Sí, un 10. como compañero vosotros mismos lo transmitisteis Sí. y claro, luego tuvimos, entre otros fue otro de los jugadores que por temas laborales tuvo que dejar, o sea, también Claro. tener su ayuda al final de temporada, como otros, como Kiki, como Cedric, como gente que a nivel técnico nos hubiese dado, a nivel deportivo nos hubiese dado muchísimo Ya. en los últimos partidos. Entonces, bueno, al final tú sabes que llegamos como llegamos. Vamos a ir respondiendo alguna pregunta de las que Dice, no, si están un montón de los que estaban el año pasado. Está sí. Barry, está Saúl, está Arca. Así que Sí, sí, bien. de verlos todos. Sería bueno que cuando se pueda, cuando acabe todo esto, reunirnos todos otra vez. Hacer Sería, ahí una comida. sería Bueno. perfecto. Aquí dicen que si a día de hoy tuviera una oportunidad profesional de salir a un país de habla inglesa, si la valoraría y si me siento preparado. Eh, por supuesto que la valoraba antes Claro. eh, y ahora mucho más. Lógicamente estoy más preparado con el inglés que en aquella época, creo que bastante más, no suficiente creo yo, ni mucho menos, Sí. ¿vale? Pero sí bastante más que allí porque allí era muy bajo mi capacidad de comunicarme en inglés. Eh, pero sí, sí, por supuesto que la valoraría y que me siento preparado, sí. Para un gran reto sería, por supuesto, Claro. porque, como te digo, no estoy suficientemente preparado para decir, ahora, ahí tú solo y te manejas, ni mucho menos, pero sí que ese mínimo de preparación a día de hoy con lo que te digo, la mezcla entre lo que hago de speaking con tu madre y luego también con Phil Spanish Football, pues también creo que esto he crecido en este año y pico, ¿no? Claro. Bastante, ¿no? Bastante Sí, y sí. preparado para eso sí estoy. Sí. A ver, yo creo que es que al final, lo vuelvo a decir, son experiencias. Es decir, si a ti te sale la oportunidad de ir a entrenar fuera, siempre y cuando te lo puedas permitir, digamos, Sí. yo creo que son ofertas que rechazarlos también sería muy difícil. Es por ¿Sabes? todo también, porque también, por ejemplo, mi familia, pues también le gustaría vivir, lógicamente, en un país estable, pues a mi familia, a mi mujer y a mis hijos también les gustaría vivir una experiencia de esas. Entonces, Ya. claro que me iría, o sea, claro que me iría, lógicamente, con unos mínimos y unos tal, y ya te digo, y sabiendo que iba a ser un reto brutal, porque no estoy totalmente capacitado para comunicarme, ni mucho menos, pero sí que la valoraría y si se dieran las circunstancias sí que me iría. Claro. Hay Ya una pregunta para ti. pregunta Parry que el mejor gol que recuerde de la temporada pasada. El mejor gol. Eh, hombre, yo creo que tendría que decir el de Altea. Tendría que decir el de Altea. Que al final, pues ir perdiendo 1-0 hasta los últimos minutos, que consigamos empatar y luego en el último minuto pues marcar un gol de penalti, pues fue muy bonito, la verdad. Y ¿qué otro? No sé. Es que el año pasado también, como el último tramo de temporada tuve esa racha de no poder jugar todo lo que quería y tal, pues también fue un poco difícil el último tramo para mí de temporada. Pero bueno, a ver, mira. Dice Romero, y quitarte la camiseta y la roja también. Vaya. De eso sí, de eso Vaya, sí. vaya tela. No, dile a Parry que no, que si hubiera hablado del listado de vinagres,
Parry hubiese estado en el top 3 seguro. Top 3 seguro. Seguro. No, yo creo que estaría Parry, Arca y Romero, seguro. Esos son los top 3. Ojo Jonah, ¿eh? Ojo Jonah, ¿eh? Sí, Jonah. Jonah también tenía sus momentos, ¿eh? Sí. Calam, ¿cuánto te hubiese ayudado a conocer bien el español cuando eras pequeño, al llegar a España? Hay una pregunta aquí para ti. Cuando era pequeño, Sí, pues... Bueno, tú llegaste Hombre, a Calam, creo que con 7, ¿puede ser con 7 años? Claro, es que yo llegué con 6 años, entonces... de pasar. No eres consciente de lo que está pasando a tu alrededor y tal. Y además, con esa edad, yo creo que idioma considero que aprendí súper rápido. Pero considero que aprendí súper rápido gracias al fútbol. Porque enseguida, lo primero que hice aquí fue irme a jugar a un equipo de fútbol, que de hecho fue el Lanucía. Con 6 años empecé a jugar aquí con el Lanucía y enseguida ahí en el campo, pues después del primer entrenamiento, siempre me decía mi padre que ya estaba pidiendo el balón en español y haciendo un desmarque y gritando aquí en español y cosas así, con 6 años. Entonces, pues a ver, tampoco recuerde que me costó mucho el adaptarme al idioma. ¿Tuviste algún entrenador que se manejaba un poquito en inglés? Ninguno. No, nunca. Nunca. La verdad es que nunca. No. Claro. Es cierto que creo que es mucho más fácil sí. el aprendizaje de un idioma que cuando eres más adulto, lógicamente. Yeah. Pero yo creo que eso de no tener un entrenador que habla español, o sea, que habla inglés, pero de hecho es que no hablaba ni una palabra, a algunos le costaba hasta el español, pues imagínate. Pues yo creo que me ayuda, porque al final si alguien te está hablando en inglés, pues te sientes un poco más cómodo. Y salir de tu zona de confort, pues al final también te puede ayudar a crecer. Pues nada, no sé. Al final creo que fue... Bueno, no sé si hay alguna pregunta más que nos hayamos dejado de alguien. Si es así, que de momento... la manden otra vez, porfa, porque como estamos aquí inmersos. No sé, creo que fue una experiencia muy bonita, brutal, sí. para mí como entrenador, por lo que supuso tener que aplicarme con la comunicación, depender de una figura de un segundo entrenador totalmente, ¿vale? Que hasta el momento no venía con esa costumbre, ¿vale? Por eso para mí es tan importante la figura del segundo entrenador. Y claro, luego pues todo lo que aprendimos a nivel de gestión de grupo, de las peleas que tuvimos que lidiar, tú las sabes, y bueno, y cabecitas que tuvimos que redirigir para que su rendimiento fuera mejor. Claro, al final en ese aspecto tú sabes que pudimos hacerlo, o yo pude hacerlo con los españoles. Romero se encargaba un poquito de intentar redirigir a los extranjeros, ¿no? Que en eso sí que creo que formamos un buen tándem y a nivel individual, pues al final, bueno, por lo que te digo, el no haberlo conseguido yo, al no haberlo trasladado todo lo que yo quería, pues sí que a lo mejor yo me frustraba, pero es verdad que tenía, entre comillas, la tranquilidad de que Romero sabía, che, vamos a hablar con intenta decirle esto, vamos a llevar por este camino, entre los dos poníamos en común lo que queríamos, cómo queríamos motivarlo, y se hablaba. Y se hablaba con él. Pues sí. Pero yo creo que estás nombrando demasiado a Romero y se está viniendo arriba aquí, ¿eh? Seguro, ¿no? Porque está aquí dentro y está diciendo... Te está desafiando con el inglés un poco, creo. ¿Sí? Mira, me preguntan si conocía a un entrenador llamado Linares. Pues si es Vicente Linares, sí. Y es el entrenador que tuve en el Polop, que me hizo como... Bueno, yo era juvenil entonces, y bueno, la verdad es que contó conmigo para... Pues me metió de titular en el primer equipo y bueno, pues gracias a eso yo creo también, pues luego al año siguiente pude irme a la Nucía. Y gracias a eso, pues mira, aquí estamos hablando hoy de todo lo que pasó. Así que sí, Linares sí. Bien. Muy ya bueno, muy bueno. Veo lo que pone Romero ya. Sí, ¿verdad? Dice que si después de 2 años, tanto con la experiencia como con lo que estoy estudiando, podrías mantener una conversación. Demuéstralo, dice. hacemos un directo luego si quieres tú y yo, ¿no, Rome?
y me Sí, dejas, yo creo que... ya que me dejas en ridículo, déjame bien, Sí, déjame tú. vaya. Un directo con Romero, ojo, ¿eh? Uf, ahí habría... Eso tenía para mucho, muchas anécdotas de esas, ¿eh? Sí, a ver, mira, por responder a eso realmente, a ver, es cierto que yo una conversación en un contexto, pues podría medio mantenerla, se puede decir, medio mantenerla. Lógicamente, si el que tengo enfrente entiende que tiene que ir a lo mejor un poquito más despacio, bueno, más despacio ya no despacio, sino que al final puede hablar con un vocabulario un poco más sencillo, que eso sí se puede hacer, ¿no? Sí, O no irte a palabras muy rebuscadas, ¿sabes? Sí, muy rebuscadas, pues entender, pues a lo mejor, pues sí, a ver, lo estoy haciendo, quiero decir, que al final tengo una hora de speaking con una nativa, bueno, como sé de qué estamos hablando, cuando no le repito, perdona, no te he entendido, repíteme, intenta decírmelo de otra manera y ya, acabo entendiendo el contexto. Eh, claro. y en las clases de English for Pro Football, lo mismo. Al final no lo entiendo, pregunto o espero que el compañero termine de acabar todo lo que está diciendo para intentar hilar el contexto. Si hay alguna palabra concreta la pregunto. O sea que al final, bueno, pues estoy en ese proceso. Como he dicho, no estoy capacitado para comunicarme perfectamente en inglés, pero estoy en ello, estoy en ese Sí, proceso claro. y creo que voy bien encaminado entre ambas actividades que hago, ¿no? Sí. Volviendo a la pregunta de antes Uh -huh. de si crees que irte, si tienes la oportunidad de irte fuera a entrenar, si lo cogerías o no. Yo creo que para aprender un idioma nuevo, lo mejor que puedes hacer es ir a ese país, estar escuchando ese idioma 24/7 Sí. y porque obviamente hablando con alguien nativa, vale, pues está bien, pero no es lo mismo a lo mejor una hora a la semana que todos los días a todas horas. O sea, eso está más que claro. Sí. Yo el primero ya, o sea, sí, viene muy joven, ¿no? Pero que tú ponte el ejemplo de las personas aquí en los colegios que aprenden inglés, que a lo mejor que empiezan muy jóvenes, pero su inglés no es el que podría ser, creo yo. En cambio, la gente que se va a lo mejor un verano fuera a estudiar, Sí. o Erasmus o tal, no sé qué, pues vuelven y la diferencia es brutal, ya sean 3 meses o 4 solo. Y Romero, si no recuerdo mal, también le pasó eso, que fue a jugar o entrenar fuera y volvió pues con el inglés. Que Estuvo en Inglaterra, estuvo en América. claro, claro. Sí, es así, es así. Por eso yo también me gustaría poder vivir esa experiencia para poder, claro, para poder, con los conocimientos que puedo tener ahora, si tuviera esa oportunidad, pues creo que sería brutal. Creo que sería brutal. Creo, porque al No, final sí, sí, sí. ya llevas un contexto, ya tienes un vocabulario, unos conocimientos, una pequeña soltura a la hora de entender o de comunicarte. Si te ves en la necesidad de hacerlo, que es lo que pasa cuando vas a un país, para todo, pues creo que sería brutal. Por eso sí que aceptaría el reto. Ya digo que sería un reto difícil, no sería nada fácil para mí. Claro, pero sí, sí, estoy de acuerdo. Difícil, pero también que lo cogerías con ganas, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, Claro, pues sí. con ganas y muy, muy motivado, muy motivado. Yeah. No Me, sé, pre me Canandi. preguntan también que qué destacaría de mi segunda y segunda B. Me pregunta Parry. Claro, Pues yo claro. destacaría creo que fue la noche de antes en el hotel o la comida, Sí, que tuve que cantar. Que tuve que cantar. yo también lo Que, haría eso cuando te sí, vi. sí, 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 sí. Pero bueno, a mí esas cosas me gustan porque yo sé que por dentro eso te une al equipo. Sí, Entonces, como que sientes como estás aportando tu granito de arena para ayudar en todo lo posible. Y bueno, pues luego el poder salir al campo, ¿no? Que no solo la convocatoria, pero que gracias al míster César Ferrando, pues que me dé esa confianza, ¿no? Que aunque fueran a salir 10 minutitos o así, que ves a tu equipo que está perdiendo en segunda B y,
y llamarte a ti para entrar al campo, pues dices, hostia, que te sientes bien por dentro. Sí, Que lo que destacaría sería eso. sí. Yo también me alegré mucho de que eso ocurriera. Además, hay que decir que tú has debutado, ya debutaste en tercera, ¿no? Sí, Pero en 2 temporadas anteriores incluso, ¿no? sí, sí, Has estado participando en el primer equipo, llevas 3 sí, temporadas, 2 en claro. tercera y una en segunda Y B. en segundo B, sí. Y alguna de ellas como juvenil. Sí, el primero que estuve aquí en la Nucía como juvenil. Sí. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Brutal. Una Pues sí. experiencia brutal. Juntar con jugadores de segunda B con esa experiencia y, Claro, claro, al final y es eso también. son minutos. Gente que ha jugado en primera división o jugar contra gente que tiene como aspiración, digamos, jugar en primera división, Uh-huh. te ayuda mucho, tanto ver lo que es un vestuario ya prácticamente profesional y la motivación y exigencia y todo eso, pues es un cambio bastante brutal, la verdad. Sí. Pues nada, Calan, no sé si quieres decir algo más, si hay alguna pregunta por ahí que se nos escapa, Si hay alguna preguntita más, pues que la vayan haciendo. por no hacer Al, pesado esto, sí. Pero calculamos a una lo hora. tonto llevamos ya una hora, ¿eh? Claro, por eso habíamos calculado una hora, Se pues pasa no. rápido, ¿eh? Sí. Vaya. Y mucho más tiempo que estaríamos, tú lo sabes, Ya. pero Hombre, es lo que he dicho al principio de todo. Si tuvieras que hablar solo del año pasado, nos quedaríamos aquí sí, horas y horas y horas. Y eso de gente que lo está viendo y tal, también estoy claro. seguro que tendría mil anécdotas. Podríamos haber hecho una, pasa que esta herramienta de Instagram solo da para 2 personas, pero Claro, hemos hecho claro. con muchos de los que están participando por ahí, hubiese Ahí sido está. una Pero jornada, Romero un no, que día también entero. ayuda, ¿eh? A Que se Romero no, meta el que sea menos Romero. te la va a Que guardar, seguro que se metería en el directo y me diría, desmarque al primer palo. te la va a guardar, Ahí está. sí, sí, te la va a guardar. Sí, pues nada, Calam, agradecerte, si no hay ninguna pregunta más, agradecerte de verdad que hayas participado, que hayamos podido compartir esto y hayamos recordado todo lo que hemos recordado, ¿no? Tanto Ahí bueno está. como malo. Sí, También, mira, una circunstancia también, pues hemos hecho esta pequeña reunión otra vez de gente claro. que estuvimos en ese proyecto Sí, y otra gente que ha participado y que se lo agradecemos mucho. Y nada, al final, bueno, también agradecer, ¿no? a la empresa Phil Spanish Football, ¿no? Que un poco nos ha dado la oportunidad de este ratito. Eh, claro. como digo, yo soy alumno también de English for Pro Football, que es uno de los programas que tiene, específico totalmente de fútbol, o sea, es aprender inglés a través del fútbol, con cosas muy prácticas, donde me está valiendo muchísimo, ¿no? Para ir soltándote y para realmente verte un poquito capacitado, ¿no? Digo, Claro. un poquito por mi nivel, ¿no? Pero Sí, 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 sí. llegar a estar muy capacitado, ¿no? Y, y la verdad que tienen unos programas interesantes, también ahora otro para agentes de representación. Y bueno, al final